Hermanos, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes aquí desde California. Hoy día es septiembre 12 del 2022. Bueno, hoy día voy a continuar entonces con nuestro estudio acerca de la reforma en Ginebra y bueno, del mismo libro histórico del gran historiador Scott Manetsch. Vamos entonces a leer, vamos a estudiar la parte que tiene que ver con lo que se enseñaba en Ginebra. Recuerde que esto es el principio de la reforma. Para conocer la reforma, bueno, hay que ir al tiempo de la reforma. Hay que leer lo que tiene que ver con los documentos principales. Así que muy importante esto, lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a estudiar. Eh, Acompáñeme en una oración en este momento, allí donde usted está, en su casa. Oremos. Gracias, Señor, por este momento. Venimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque vamos a hablar acerca de cómo tú has trabajado durante la Reforma. Desde el tiempo que levantaste a Juan Calvino, en sus orígenes, de acuerdo a lo que le enseñó, para comprender este movimiento de la Reforma que en este momento se necesita. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se va a estudiar hoy? Bueno, reforma tiene que ver, como ya hemos hablado, el momento en donde está el intento de reformar la Iglesia Católica Romana en liturgia, en doctrina de salvación, su soterología, en Eucaristía. La Iglesia Católica Romana existe hasta ahora, pero ya ha sido prácticamente a partir de 1964 con el Concilio Vaticano II ha tenido cambios muy fundamentales. Eso no es la misma Iglesia Católica que Lutero y Calvino pelearon. No, no es la misma. Así que eso hay que tener en mente. Esa iglesia prácticamente ya no existe. ¿Ok? Pero la reforma se dio en ese momento. Muchos de los que se llaman reformados hoy en día no saben por qué son reformados o presbiterianos. Realmente es una tristeza, es una pérdida de tiempo, porque prácticamente lo que se hizo o se hace es seguir una reforma que no es reforma. Así. Puede ser una religión ideada por hombres, pero no, no es reforma. Entonces, voy a leer la parte que tiene que ver cómo se enseñaba a los niños desde muy pequeños, utilizando la confesión de fe. Voy a poner aquí un momento, tengo aquí el milagro de la internet, para tener un contexto de lo que se enseñaba en 1536 en Ginebra, Suiza. Tiene que ver con la confesión o de Ginebra, porque es lo que nace ahí. Entonces tengo aquí la confesión de fe de Ginebra, 1536, la palabra de Dios. Ahora, originalmente esta confesión de fe, no, fue creada justamente para em, enseñar a los nuevos conversos a la reforma qué es la fe reformada. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Si supongamos yo quiero saber la historia, por ejemplo, de México, yo no voy a leer los periódicos de ahora. No voy a escuchar ningún político pagado que me diga la historia de México. No, no, no. Lo que yo voy a hacer es entrar a las bibliotecas de México y leer todos los documentos del año 1500 en adelante. Los originales que escribieron los curas, los españoles, sin aditivos, sin agregados ni sustracciones. No le voy a preguntar al que vende carne ni al zapatero, no me importa lo que ellos digan. Yo tengo que investigar, ir a la misma fuente, a la misma fuente.
Entonces, de esa manera yo voy a ver, por ejemplo, quién fundó, qué escribieron, porque estoy mirando los originales. Entonces, nadie me va a engañar a mí, nadie me va a dar gato por liebre, porque yo ya sé la verdad. ¿Me entiende? A mí no me importa la opinión de fulano, ni de mengano, ni de sultano, que opiniones y comentarios a mí no me importa. Lo que me importa es la verdad, los originales, el documento original. Eso es lo que me importa a mí. Nada más. En la religión es lo mismo. En la religión es lo mismo, especialmente en la Reforma. Y el reformador fue Juan Calvino. No fue Martín Lutero, fue Juan Calvino. Uno de los puntos principales de los documentos que escribió Juan Calvino fue en 1536, la Confesión de Fe en Ginebra. La Confesión de Fe tiene prácticamente 21 entradas, 21 confesiones. Dentro de la Confesión de Fe es algo increíble hoy en día, en ese tiempo mejor dicho. Calvino tenía el propósito de enseñar a los niños la justificación por la fe, por la sola gracia, por la sola fe. Hoy en día ya no se hace eso. Hay pocas iglesias presbiterianas donde se enseña el catecismo de Westminster. Es buenísimo, ¿no? Eso es la reforma verdadera. Esa es la iglesia reformada presbiteriana que enseña. ¿Ok? No somos evangélicos de origen norteamericano, estadounidense del siglo XX, que hace unos 100 años nomás. No, nada que ver. No somos eso. Ni tampoco los evangélicos son reformados. No, no, nada que ver. Nada que ver. Tengo que hacer esa diferencia porque muchos creen que lo son. Pero no, no lo son. Ellos son de origen estadounidense, aquí, gringo, aquí en Estados Unidos, siglo XX. Estoy hablando de la reforma, que es totalmente diferente. ¿Ok? En el catecismo, al niño se le enseñaba la doctrina de la justificación por la sola gracia. Increíble, increíble. Dice así, es, por lo tanto, por la completa misericordia de Dios, y no en referencia a los trabajos o a las obras que Él nos da en Cristo y nos mantiene aceptable, que nosotros somos justos, sino más bien nos atribuye a nosotros la justicia aceptada de Jesús como si fuera de nosotros, no al imputarnos nuestros pecados a nosotros. Porque al abrazar las promesas del Evangelio con una confianza de corazón y segura, nosotros de una manera obtenemos la posesión de la justicia de la cual nosotros hablamos. Esto es muy importante. Todo niño crecía así. Se dan cuenta que la reforma, la teología reformada es profunda. Al niño, ya para los 15 años, era un teólogo. No le daban figuritas para que dibuje el arca de Noé, con el sapito, con la palomita, con el elefante. Tonteras. No, no, no perdían el tiempo en ellos. Le enseñaban teología. ¿Se dan cuenta cuánto se ha degradado por los próximos 600 años? Usted agarra a cualquier muchacho disque reformado. No saben qué país nació Calvino. Van a decir tal vez, oh, pues nació, a ver, ¿dónde? En La Paz, Bolivia. No, no, nada que eso. Pero justamente porque no enseñan, no tienen contexto, conciencia de la parte histórica de la reforma. Vuelvo a repetir, y siempre lo voy a repetir. Si usted es de una religión, tiene que conocer su historia. Yo cuando era bautista, lo fui por muchos años, yo me tuve que aprender la historia de los bautistas. ¿Quién lo inventó? Porque nunca hubo bautista hasta cierto punto. ¿Quién fue el fundador de la iglesia bautista? ¿Qué enseña la iglesia bautista? ¿Dónde crearon la iglesia bautista?
porque yo era bautista. O sea, es imposible que yo sea bautista y no sé absolutamente por qué soy bautista. Alguien me pregunta y me han preguntado, oiga, disculpe usted, señor, sí, dígame por qué es bautista. Se imagina que yo le haya dicho, bueno, bautista, bueno, mm, este, mm, mire, esa es una buena pregunta que yo nunca me lo hice. No, olvídese, yo voy a quedar mal, un ridículo, se van a burlar de mí. Pero claro, yo sé, porque nos enseñaron en la universidad y en el instituto la historia de la iglesia bautista. Yo tenía que saber. Ahora soy presbiteriano, ya no soy bautista. Entonces la reforma nos da una historia inmensa, inmensa, es increíble. Conocer la reforma es entrar, viajar prácticamente, hasta cierto punto literal, bueno, no sé hasta qué punto literal, a 1530, allá en Ginebra, en Suiza, en Francia, en Alemania, ¿no? En Escocia, Irlanda, Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, los Países Bajos. Oye, es increíble, o sea, prácticamente toda Europa. Si no, no va a conocer. No nacieron en Estados Unidos. Estados Unidos no existía en ese momento. Así que a los nuevos creyentes, porque la reforma era nuevo, se tenía que enseñar a los niños. Los niños en ese entonces, la Iglesia Católica Romana original enseña la misa en latín. Y ese es uno de los problemas que hay a partir de 1964 con el Vaticano II. Entonces se rechaza el latín. Entonces está los tradicionalistas y los post-Vaticano II, porque es en latín y otras diferencias más muy significativas de la verdadera Iglesia Católica Romana. La Reforma pone la Biblia en el lenguaje vernacular, folclórico, autóctono de los pueblos para que ellos puedan conocer las Escrituras. El ministro, el anciano, predica en el lenguaje autóctono vernacular del pueblo. Francés en francés. Suizo en idioma suizo. Alemán en alemán. Etcétera, etcétera y etcétera. ¿Me entiende? Además, las personas que abrazaban la fe de Cristo no solamente eran reconciliados con el Padre, dice así, pero también recibirían el don perfecto del Espíritu Santo que crea en ellos una vida espiritual y gradualmente, aunque nunca totalmente en la tierra, vencen la naturaleza del pecado produciendo buenas obras y un corazón que busca adorar a Dios de la manera correcta. En este proceso, ¿no?, de santificación, la ley de Dios, el cual previamente condenaba al pecador, ahora sirve como regla de vida para guiar al creyente a través de la obediencia y la justicia. Esta es doctrina reformada original. ¿Ves? No es, digamos, perder el tiempo. Yo lo apuesto en Latinoamérica, y eso yo lo sé porque no me lo contó el vecino, porque yo lo sé. Los que se llaman reformados presbiterianos realmente no saben por qué son. No solamente no saben por qué son, no saben qué es la doctrina reformada. Creen que son como evangélicos. El evangelicalismo es como decir, es como decir, mira, este gato es un zorrillo. ¿Por qué? Bueno, tienen el mismo tamaño, son casi iguales, tienen cola, hasta tienen casi el mismo color. Pero no, el gato es gato, el zorrillo es zorrillo, así que no se puede mezclar. Algo así. No se puede mezclar la reforma europea, calvinista, con las sectas estadounidenses del siglo XX. Totalmente especies diferentes, ¿no? O es crear una, digamos, un fenómeno terrible, ¿no? Es como aquellos que dicen, ¿no?, que han visto últimamente la tontera que ponen por ahí, que la reina Isabel era reptiliana, dice, lagartija. Y yo me río, sinceramente. Yo me río. En pleno siglo XXI, cantidad de gente cree en mitos. Porque al creer eso, están diciendo que Superman existe, Batman existe, ¿no?, la Cenicienta existe, Pinocho existe, y un montón de todas las figuras míticas que existen, ¿no? Creer
que la reina Isabel era reptiliana. O sea, era cara de lagartija y un montón de tonterías, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que es la reforma. Sigue, la fe cristiana entonces se tenía que expresar y nutrir en el contexto de la iglesia cristiana. ¿Ok? Bien interesante, porque esto otra diferencia que da también con los evangélicos. En los evangélicos, por ejemplo, sí tienen que poner a alguien, Gigi Ávila, no, Palau, Washer, un montón de gente. O sea, el evangélico está en busca de sus propios papas y lo siguen. Vean Facebook. Por eso yo pregunto, ¿por qué se salen del catolicismo? Honestamente, yo lo que yo les pregunto, yo les pregunto a gente que hablo. Hoy día, por ejemplo, hablé en el trabajo con una persona que sí, hablando ahí de problemas de sus hijos de salud. Entonces, yo no, que yo voy a una iglesia, le digo, está bien, a orar. Y entre todo eso sale el tema del evangelicalismo. Yo le digo, ¿qué iglesia va usted? Oh, esta iglesia. ¿Cuándo la fundaron? No sé, así me dice que el pastor vino de por aquí. O sea, no sabe cuándo lo fundaron. Oh, yo creo que tiene 5 años, me dice. Oh, 5 años, sí, ok. Ok, 5. Y antes de eso, oh, yo no sé por qué recién entré. O si usted entró a una iglesia que no sabe quién lo fundó y que apenas tiene 5 años, sí. ¿Y qué pasó antes de los 5 años? ¿Qué pasaba? Es que tienes que saber, yo les pregunto así. No es que, mire, que yo venía o sea, usted tampoco sabía y se mete en una iglesia de 5 años. Hace poquito nomás, como un niño chiquitito, y no sabe quién es el pastor. O sea, yo hago esas preguntas para que la gente piense. Para mí la religión es muy importante. Es tan importante y sagrado a mí. Si alguien viene a hablar de religión, va a tener que estar bien preparado. Porque si me dice la primera pregunta que le voy a hacer yo, ¿quién fundó tu religión? ¿Y cuándo y dónde? Nada más, no quiero escuchar doctrina, no quiero escuchar enseñanza, no me importa la teología. Lo que me importa a mí, ¿quién inventó tu secta? ¿Sí? ¿Y quién fue? Porque eso me va a decir a mí qué secta es. Es que la verdad, usted tiene que hacer lo mismo, ¿no? Si latinoamericano pensaría y dijera, un momento, disculpe señor, ¿usted quiere que entre a su secta? Sí, muy bien. ¿Quién la fundó? Directo. Tenemos aquí la internet. Tengo aquí la internet. Dígame el nombre de la persona, por favor. A ver, dígame el nombre. Pues yo no sé. ¿No sabe? No. Pero no sé el nombre de la iglesia. Oh, sí, sí, sí. Somos el aposento alto desde Jerusalén. ¡Wow! Ese nombre está bueno. Pero ¿qué denominación? Ah, sinceramente tampoco. No más lo que sé es que es, por ejemplo, de las asambleas de Dios. Oh, bueno, al menos ya nos da algo, ¿no? Vamos a ver. ¿Quieres saber cuándo se creó la asamblea de Dios? ¿De veras? Yo pensaba que venía de Jerusalén. No, 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 no. Aquí está. La Asamblea de Dios fue fundada en 1914. ¿Cómo dijo el Señor? 1914. Estamos que 2021. Apenas unos 7 años. 107 años. Antes de eso no existía. Y fue fundada, ¿sabe dónde? En los Estados Unidos de América. ¿Usted de dónde es? Oh, yo soy de Perú. Oh, yo también. Y de acuerdo a Perú, a la historia del Perú, ¿no? No existe ningún vínculo con la Asamblea de Dios porque recién en 1913 fue creado. O sea, cuando Perú fue fundado, no existía esas cosas. ¿No existía? No, no existía. ¿Y qué existía? La Iglesia Católica Romana, la más antigua. Entonces yo entré a una iglesia norteamericana, exacto. No, 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 no solamente norteamericana, estadounidense, 1914. ¿Qué año usted nació? Oh, yo nací en 1979. Uf. O sea, usted prácticamente no sabe nada de la historia de su denominación. Bueno, yo sé que el pastor vino de por allá y que vino de por aquí y que después se fue por allá y otra vez volvió por aquí, por aquí, por allá, por aquí. O sea, a usted no le importó. Bueno, yo viví prácticamente la canción que dice, no me importa saber quién soy, ni a dónde vengo, ni a dónde voy. Bueno, esa canción es para usted. Se la dedico. Porque esa es exactamente la doctrina evangélica. ¿Sí?
Es así, sin adiciones, sin sustracciones. Pero ya al menos ya sabe el año. Entonces, si usted comienza a analizar las sectas, van a ver que tiene un comienzo. Y los comienzos son de seres humanos. Porque de acuerdo a lo que dice aquí la misma página, por ejemplo, Asamblea de Dios, dice que eh, la oficina central está localizada en Springfield, Missouri, Estados Unidos. O sea, prácticamente aquí te dice de todo. No importa lo que hagan, por aquí que por allá, pero ya sabe usted, 1914. Antes de eso no existía. Y así se puede hacer con cantidad de sectas. ¿Se dan cuenta? Les doy un trabajo para que ustedes lo hagan. En su tiempo libre, no tienen que hacerlo ahorita. Hagan una lista de todas las sectas y pongan secta, año que fue creado. Se va a quedar sorprendido y con la boca abierta. ¡Ah! Y yo pensaba que venía desde el tiempo de los apóstoles. No, no viene del tiempo de los apóstoles. Vienen de aquí, de Estados Unidos. ¿Ok? Para que no le den gato por liebre. Así que cuando alguien le va a hablar a usted, usted dice, disculpe, yo sé discernir entre el gato y la liebre y no me vas a dar a mi gato por liebre. Para nada. Yo conozco todo esto. ¿Sí? Entonces, créame, le van a respetar. Van a decir, esta persona si no se dejó engañar, como el vecino que está al lado de ella sí conoce la historia. ¿Cómo se siente usted? ¿Feliz? De que pueda conocer, de que nadie le puede estar lavando el coco. ¿Mm? Claro. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice aquí, el catecismo ginebrino define la verdadera iglesia como el cuerpo y la sociedad de creyentes a quien Dios ha predestinado a la vida eterna. Doctrina reformada, para que nadie se lo cuente. Doctrina reformada. Lo voy a repetir otra vez. Escuche bien. El catecismo define la iglesia, ¿no?, como el cuerpo y la sociedad de los creyentes a quien Dios ha predestinado a la vida eterna. Aunque está diseminado en diferentes lugares, hay una iglesia universal o católica. Escuche bien esto. Iglesia católica no es como dicen, se dan cuenta otra diferencia con los evangélicos. Las sectas evangélicas que vienen de Estados Unidos, 1900 en adelante, siglo XX, porque no había antes eso. Cuando escuchan un término católico, se le levanta, pero católico, uy, pero ¿qué es eso? El Papa Juan XXIII. No, nada de Juan XXIII. Católico significa universal, grábelo. Ya se lo estoy diciendo por los últimos 10 años. Sí, en los últimos 10 años. 2022 menos 10 son desde 2011, se lo estoy diciendo a ustedes. Se lo estoy diciendo a ustedes. 10 años. Imagínense. Usted ya tiene que estar ya graduada en enseñar teología de todo lo que le estoy enseñando. Y espero que no me va a quedar mal diciendo que yo no sé porque se lo enseñé todo, está en mi blog. ¿Ok? Así que la iglesia es el cuerpo de creyentes a quien Dios ha predestinado a la vida eterna. Aunque está en diferentes lugares, hay una iglesia universal y Jesucristo es su única cabeza. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, donde dicen que el Papa es el vicario de Cristo, el sumo pontífice. Bueno, nosotros no creemos eso. Creemos puede ser un simple obispo que tiene jurisdicción en Roma, pero nada más. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Eso creemos nosotros. La iglesia visible en la tierra se distingue por dos marcas. La iglesia visible son los creyentes. Lo que usted va, ¿no? Se va a su congregación. Hola, ¿cómo está, hermana, hermano? Un abrazo. Dan diezmo. Vamos a cantar, vamos a orar, vamos a alabar. Visible. No conocemos los corazones. No sabemos si de verdad es salva o no. Eso le corresponde a Dios. Pero es la visible. ¿Ok? Iglesia visible. Hay dos marcas principales. Uno es la predicación fiel y pura del Evangelio. Esa es una marca de la iglesia. La predicación fiel y pura del Evangelio. No hay otra. No hay tradición humana. No es que, mire, yo pienso o yo creo. No. Es la predicación fiel y pura del Evangelio. Pero al mismo tiempo viene a ser la correcta administración de los sacramentos. Esto es lo que nos diferencia también con otras sectas. Porque la secta dice, no, es un recordatorio. No.
Los sacramentos son el bautismo y la cena del Señor. Son sacramentos. ¿Ok? De acuerdo a la teología oficial de Ginebra, reformada, Jesucristo instituyó solamente dos sacramentos durante su ministerio en la tierra, el bautismo y la cena. Los sacramentos se unen a la predicación de la palabra de Dios y lo confirman. Los sacramentos fortalecen y nutren la fe del creyente. ¿Ok? Ellos sirven como identificación, ¿no?, del discipulado cristiano. Y por ellos Dios anuncia, representa y sella su gracia a la gente. O sea, cuando una persona se bautiza, está predicando el Evangelio. ¿Sabía usted eso? Porque está representando lo que Dios hace. Eso es un sacramento. No es cuestión simplemente, oh, ya se mojó. No. El bautismo es un sacramento. Es muy importante que se tome en cuenta eso. Eso no se enseña. Por eso, el que entra al evangelicalismo o a sectas que no son reformadas, prácticamente sufren un lavado cerebral terrible. Por eso yo no recomiendo eso. Se lo estoy diciendo. Si usted entró, de mi corazón, no va a aprender ahí nada. Usted es una persona adulta, ya tiene que pensar, ¿no? Ya tiene que ya ver la verdad, ya es tiempo, se vive solamente una vez. Entonces, vivamos en la verdad. ¿Ok? Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? El bautismo, cuando se recibe con fe, tiene el efecto, no solamente lo que simboliza, sino también simboliza y la realidad del perdón de los pecados. Uno es parte del cuerpo de Cristo por el bautismo. Por eso Cristo lo ordena. Él no dice, bautízase cuando tú quieras, a ver si sientes. No, el bautismo en escritura seguía la profesión de fe. Eso es así, siempre lo fue, siempre lo fue. Que no le den gato por liebre, escúcheme bien, se lo estoy repitiendo más de 50,000 veces desde hace más de 10 años. ¿Ok? Es muy importante. No entre a cualquier lugar solamente porque dicen aquí estudiamos la Biblia. Eso no significa nada. Es la verdad. ¿Ok? ¿Qué más? Dice aquí la mortificación de la naturaleza antigua y la regeneración espiritual. Ambos, la confesión y el catecismo de Ginebra, estipula que el sacramento del bautismo debería también administrarse a los hijos y a los niños infantes de los creyentes. Eso es muy importante. Nosotros los reformados presbiterianos bautizamos a los hijos de los creyentes. Es un sacramento. ¿Ok? Dice aquí, como signo de que ellos también son herederos del pacto de Dios de la gracia, del pacto de gracia de Dios. Eso es así, siempre fue así. ¿Ok? Siempre fue así. Sobre el tema acerca de la presencia de Cristo en la cena, la Confesión de Ginebra, ¿no?, rechaza la enseñanza católica de la transubstanciación y también de la doctrina luterana de la presencia real. El cuerpo físico de Jesús ahora está en el cielo, pero no en la tierra. Pero eso no significa que en la comunión los elementos del pan y el vino son solamente símbolos de la cena del Señor. ¿Ok? Al contrario, como dice el Consenso Tigurino 1549, todos los que por fe abrazan las promesas que son ofrecidas en los sacramentos, reciben espiritualmente a Cristo con sus dones espirituales. Eso hace un sacramento. O sea, no es solamente el vino y el pan, es la presencia espiritual de Cristo en el vino y en el pan. Okay, eso es doctrina reformada. Eso los que son presbiterianos, sus pastores deberían haberlos enseñado, pero bien enseñados.
Esto es así. Okay, esta es doctrina reformada. ¿Qué más? Dice así, solamente en Cristo, Él es el que en la cena hace que seamos participadores de Él mismo, quien llena lo que el sacramento figura y usa la ayuda del sacramento de tal manera que el efecto espiritual reside en nosotros. O sea que espiritualmente el partir el pan, tomar el vino, estamos partiendo el cuerpo de Cristo espiritualmente tomando su sangre. Nos alimenta. No son símbolos como dicen, oh, agarra una galletita y sí, no hay vino, no hay vino, no hay jugo. Oh, pues ¿qué tienes? Coca-Cola. Ah, éntrale Coca-Cola, no importa. No es así. No, así hacían los anabautistas, algunos pentecostales o evangélicos, porque no creen. Recuerden, no son reformados. Ellos nacen en los Estados Unidos siglo XX. Repito, nacen en Estados Unidos siglo XX. No hay ninguna herencia ni católica ni reformada. Para nada. ¿Qué más? Finalmente, la teología pública de Ginebra también mandaba la práctica de prohibir a miembros que no se arrepintieron a participar de la cena del Señor. ¿Ok? De esta manera, la iglesia de Cristo en la tierra se forma para reformar, para que sea reformada de acuerdo a la palabra de Dios en la doctrina y la disciplina. ¿Ok? Esto es muy importante. Y bueno, yo quiero terminar aquí con esto, para que ustedes se den cuenta la importancia. Si usted es reformado, presbiteriano, tome en serio su fe. Yo lo tomo muy en serio. Cuando alguien me habla de religión, bueno, depende de que hay mucho que hablar de religión, doctrina, teología, práctica, un montón de historia. Es increíble la historia del cristianismo. Pero si alguien viene con una nueva doctrina y me dice, ¿sí? ¿Quién es? Queremos compartir con usted algo. Entonces yo abro la puerta. ¿O sí? Aquí estoy. Oiga, señor, ¿usted cuando muere ha visto, ha pensado a dónde va a ir su alma? ¿Ha pensado que todo esto que está pasando en el mundo? Digo, un momentito, ¿me entiende? Que siga con todo eso. Dígame, ¿de qué secta son? Ah, sí, ¿de qué secta son? Oh, nosotros somos la iglesia del nuevo evangelio. Oh, qué bien. ¿Y quién lo fundó? Oh, lo fundó Toribio de los Palos. Qué bien, Toribio de los Palos. ¿Y cuándo lo fundó? Hace un mes. Hace un mes. No, somos nuevecitos. Somos recién salidos del horno. Nuevitos. Oh, qué bien. Nuevitos, recién salido del horno. Sí, hace un mes. Nuevecitos. No somos como los otros que ya están viciados. No, nosotros somos nuevecitos, nuevecitos. Bueno, al menos fue honesto al decir que son nuevecitos. ¿Para qué escucharlos? Oiga, usted, ¿no? Criterio, inteligencia, criterio. Tenemos el milagro de la internet. Antes no. En el tiempo de las abuelas no había eso. Entonces, como uno no podía verificar. Pero ahora sí. Tengo aquí mi computadora, señor. Dígame el nombre de su secta. ¿Qué? ¿Nombre de su secta? Muy bien. ¿Y cómo se llama el fundador? A ver. Muy bien. ¿En qué país la fundó? Ok. Muy bien. Aquí tengo toda la información de su secta, señor. Se fundó en el año 2022. ¿O este año? Sí, se fundó. Se fundó en noviembre 11. Oh, ayer. Exacto, ayer se fundó. Que no le engañen. Que no le engañen. Que no le den gato por liebre. Muy bien, entonces con esto quiero terminar. Eh, Espero que esto ha sido corto. Lo voy a subir a YouTube en cuanto. Recuerde, para resumir, la iglesia visible en la tierra se distingue por dos marcas: la predicación pura y fiel del Evangelio
y la correcta administración de los sacramentos, que son dos, el bautismo y la Santa Cena. Y dentro del bautismo, la Iglesia Reformada cree que se administra también a los hijos de los creyentes, como herederos de las promesas del Evangelio. Eso nunca se olvide. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que tu gracia y tu amor esté en cada uno de nosotros y nos ayudes a entender también cómo funciona tu iglesia en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos, absolutamente con todos ustedes. Amén.